Te damos la bienvenida a Iglesia Alianza San Borondón. Si no eres parte de un grupo de crecimiento, te invitamos a unirte desde la comodidad de tu casa, vía Zoom, para que compartas reflexiones, pensamientos y, lo más importante, crees grandes amistades dentro de nuestra comunidad. ¿Te animas? Tenemos diferentes grupos y horarios. Solicita toda la información en nuestras redes sociales. Nuestro sitio web está listo. A partir del domingo 18 de octubre podrás ver la transmisión de la prédica únicamente ingresando a alianzasanborondón.org, opción en vivo. Aquí también conocerás sobre punto de partida, grupos de crecimiento, celebra, entre otros, el botón de donaciones y además la opción de Zoom para solicitar la información que desees de forma directa y así ser parte de nuestra comunidad. Alianza San Borondón, creciendo juntos como una gran familia de familias. Te esperamos. Hola, soy Guido Abad. Mira, tal vez tengas preguntas al respecto de Dios, la Biblia o el cristianismo. Te cuento algo. Yo antes de seguir a Cristo tenía muchas interrogantes. Una de ellas era, ¿por qué Dios permite que exista el mal? Y la verdad, peor aún, que la iglesia para mí no era el lugar apropiado para poder expresar estas preguntas. Y yo sé que para ti, que también tienes interrogantes, hemos preparado un lugar seguro y conversacional para que puedas hacer todas las preguntas que tú quieras. Punto de partida está dirigido para aquellos que están iniciando su relación con Jesús, para aquellos que están volviendo de la fe si en un momento se extraviaron y para aquellos que simplemente quieren más información y conocimiento. Te esperamos en Punto de Partida. Y para inscribirse, te esperamos también en nuestro sitio web para poder comunicarnos contigo. Nos vemos en Zoom. Si tienes alguna pregunta sobre nuestra iglesia, lo que hacemos, buscas oración o simplemente quisieras comentarnos algo, te esperamos luego de cada transmisión dominical para una conversación en Zoom. Busca el link en nuestro sitio web alianzasanborondón.org, opción en vivo.
Aprovechemos este tiempo para cantarle al Señor y adorar al Rey de Reyes. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy.
misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Parte de la historia del rey David está escrita en el libro de Samuel. Y ahí se relatan muchas de sus angustias. Y cuando todo esto pasó y el rey David pudo reflexionar porque Dios mostró como siempre su fidelidad, el rey David escribió el Salmo 34. Y en el versículo 1 dice: bendeciré, Señor, tu nombre en todo tiempo. Mis labios siempre te alabarán. Y esta canción está escrita basada en este primer versículo de aquel salmo. Lo que me gusta a mí de este primer versículo es que dice en todo tiempo, en toda circunstancia, quiere decir en toda situación. Y si lo hacemos propio, si lo llevamos a nuestra vida y pensamos en los momentos bellos, en los momentos tristes, en los momentos de angustia o en los momentos en que estamos sobre pasto verde, en todo tiempo le alabaremos. Esta canción es nueva, puede reflexionar en ella, espero que la disfrute, que Dios lo bendiga. En aquellos momentos bellos, o si vienen momentos tristes, en todo tiempo te alabaré. Aunque corra en los pastos verdes, o aunque llore en pleno desierto, en todo tiempo te alabaré. Siempre tú estarás aquí, siempre yo voy a acudir a ti. Siempre tú vas a florecer tu amor, siempre yo voy a descansar en ti, mi Dios. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, en todo tiempo te alabaré. Cuando todo en mí reverdezca, o si encuentro la hoja seca, en
todo tiempo te alabaré. Cuando suena toda mi orquesta, o si vibran solo mis cuerdas, en todo tiempo te alabaré. Siempre tú estarás aquí, siempre yo voy a acudir a ti. Siempre tú vas a florecer tu amor, siempre yo voy a descansar en ti, mi Dios. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. En todo tiempo te alabaré. Hola, qué bueno tenerte de vuelta con nosotros al final de esta serie que le pusimos por título Siguiendo a Jesús. Y a lo largo de las 4 semanas anteriores, tú has estado desarrollándote en algunos temas que probablemente te hayan llamado la atención. ¿Pudiste definir ya cuál es el centro, el mensaje de la predicación del Evangelio? Inclusive, 2 términos se agregaron a tu vocabulario. El primer término, querigma, para referirnos a la anunciación apostólica resumida en esos 7 puntos fundamentales que forman el Evangelio. Y esta otra segunda palabra fue la palabra didaqué. Literalmente significa la enseñanza, y era la enseñanza que los apóstoles transmitían a aquellas personas que ponían su confianza en el Señor, que abrazaban aquello que Jesús había hecho por amor a ellos, por amor a nosotros, y que había cambiado su vida. Ahora, quisiéramos dejar claro por lo menos 2 ideas, después de que tú has revisado con nosotros estos grandes temas en las 4 últimas semanas. Y espero que llegues a esta convicción. Número 1, que seguir a Jesús es todo un proceso de transformación. Es decir, no estamos hablando de que, o quizás usando los términos que Guido nos dejó la semana pasada para pensar, en ocasiones para muchas personas llegar a Jesús es algo que ipso facto, como haberse tomado una cápsula, decía él, e inmediatamente muchos cambios radicales se gestan dentro del corazón. Pero en la mayoría de los casos, acercarse a Jesús es todo un proceso. Y es un proceso donde nuestra conciencia tiene que participar al 100%. Es decir, son cambios con los cuales tú estás de acuerdo de que Dios, por su Espíritu, obre en tu corazón para hacer de ti una persona diferente, para hacer de ti alguien distinto. No estamos hablando de que un rayo te caiga del cielo en algún momento de la vida o en cada momento de tu vida, pero sí un proceso mediante el cual tú puedes entender qué es lo que Dios quiere para ti. Y ojo que este proceso, por si acaso, fue diseñado por Jesús. Y a medida que tú vayas conociendo y entendiendo las cartas del Nuevo Testamento, las cartas apostólicas,
tú podrás darte cuenta de que existe una progresión de temas, de compromisos, de quizás descubrir nuevas categorías de tu vida que no sabías que existían y que probablemente estaban gobernadas por otras formas de pensamiento, como se estableció en el domingo pasado, formas de pensamiento según el mundo, que por si acaso, aunque a veces parezcan las mejores, terminan destruyéndote a ti, destruyendo a otros y por lo tanto desagradando a Dios. Y al mismo tiempo, espero que te haya quedado claro de que este proceso que Dios quiere comenzar en tu vida, no lo debo de entender como un grupo de reglas o un sinnúmero de reglas de síes y de noes que están allí. Y ¿sabes algo? Cuando la gente lee el Nuevo Testamento, suele cometer un pequeño error. Al no tener presente, por si acaso, este proceso que se está haciendo en el corazón y que Dios lo lleva a cabo, leen las cartas de los apóstoles o leen los evangelios como si fuesen un manual de sí y de no. Y claro, al momento en que la gente los lee y se ve en su momento confrontado por tantas cosas, pueden llegarse a desilusionar de su fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, como puedes leerlo aquí, si nosotros pretendemos entender este plan alejados de la gracia de Dios, ¿sabes algo? La vida de un discípulo se puede transformar en una serie de reglas terribles y hasta de llegar a extremos legalistas. Es decir, y por si acaso la vivencia personal de cada uno va a interferir en esto, porque muchos van a decir, es que así me ocurrió a mí, y como así me ocurrió a mí, así tiene que ser con los demás. Y en ocasiones esa perspectiva lo que genera son falsos conceptos de espiritualidad. Es decir, si tú no tomas las cosas de la enseñanza con la seriedad que yo lo he tomado, entonces tú no eres creyente. Pero en ocasiones eso está guiado por una pésima percepción individual de cómo entender los principios y de cómo entender el proceso diseñado por Jesús. Otro problema que puede surgir cuando tú y yo no encajamos la gracia de Dios en el plan diseñado por Jesús, nos puede ocurrir esto. Podemos perder el enfoque de la misión cristiana, porque hay algo que tú y yo debemos de tener muy claro con respecto a las cartas de los apóstoles y a los evangelios que describen la vida de Jesús. Por un lado, las cartas de los apóstoles, no solo las de Pablo, sino también las de Pedro, la de Santiago, la de Judas. Bueno, te has topado con algunas cuando has abierto tu Biblia. Cuando tú ves las cartas de los apóstoles, tú estás frente a documentos que fueron diseñados para que la iglesia se establezca en este proceso de transformación de la civilización. Para aquellos dentro de la Alianza San Borondón que hemos tomado un tiempito más para estudiar las cartas apostólicas, nos habremos dado cuenta de que hay muchos temas que van avanzando desde lo más suave, desde lo más básico, hasta ir avanzando en un proceso de años, se entiende por la fecha de escritura de las cartas. Al ir avanzando en años, nos damos cuenta de que las cartas terminan con unos modelos de vida mucho más superiores a la forma en cómo se comenzó. Entonces, yo puedo perder el enfoque de la misión. Deseamos por las cartas y el proceso que ellas describen y por los evangelios, porque en medio de toda la enseñanza del evangelio sucede que todos coinciden al final con el concepto de misión. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, yo debo de entender que toda esta gama de documentos tiene estos dos componentes. La misión es importante y el proceso de transformación es importante. Pero si nosotros nos olvidamos de la gracia, nos vamos a olvidar de la misión y vamos a pretender decir que todos estos documentos son para que la gente aprenda a vivir en santidad.
Pero es un concepto egoísta el que parte allí de santidad. Porque ¿sabes algo? Cuando vino Jesús, se topó quizás con uno de los grupos que tenían la mejor moralidad y que mejor cumplían, de en medio de todas las sectas de los judíos, que mejor cumplían con la ley de Moisés. Y te estoy hablando de los fariseos. Y ojo, que una vez Jesús, dirigiéndose a este grupo religioso en particular, un día puso una pequeña comparación a manera de parábola. Y decía, he aquí que había un hombre, esto le enseñaba Jesús a sus discípulos, era un hombre que se acercaba al templo y dentro del templo el hombre decía, te doy gracias, Señor, que no me has hecho a mí como este publicano que se encuentra a mi lado. Esa descripción nos dice mucho. Hay ocasiones en que muchas personas, mal utilizando los términos de la Biblia, de las Escrituras, en especial las del Nuevo Testamento, han usado esos requerimientos para sentirse superiores a los demás e inclusive usar su propia vida para juzgar en detrimento, en desprecio de otras personas al compararlas con su propia manera de vida. Eso es un concepto egoísta de santidad porque se está usando lo que supuestamente ha cambiado en el corazón para hacer quedar mal a otra persona. Y eso no es parte del plan, por si acaso. Entonces, podríamos caer en el error de olvidarnos de la misión y de olvidarnos de un correcto concepto de santidad y hacerlo egoísta, que termina destruyendo al prójimo a final de cuentas. Y también podríamos nosotros llegar a vivir una vida sin amor. ¿Por qué esto? Porque en ocasiones llega el punto en que la persona está tan llena o ha entendido que la Biblia es un sinnúmero de reglas, que ir a conversar con alguien así es toda una experiencia chocante. ¿Y chocante en qué sentido? Porque no hay amor en ellos. Porque lo primero que hay es, a ti te falta, tú no tienes, juicio por aquí, juicio por allá, es que estás incompleto, es que no te has desarrollado, es que no has hecho tal o cual cosa. Y eso es terrible. Esa persona terminará sola, aislada, porque nadie querrá relacionarse con él o con ella. Si nos confundimos, si no aprendemos a establecer la gracia y el plan de Dios como algo que fue diseñado para marchar de forma conjunta, podemos caer en estos errores. Y sabes, hay un pasaje de la Escritura, ahora sí vamos a leer bastante Biblia, hay un pasaje de la Escritura que debería estudiarse desde el principio de nuestras carreras cristianas. Por eso hemos decidido armar esta serie y dentro de esta serie está este tema que parte de una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y ojo, de que estamos hablando de una carta relativamente temprana, podríamos catalogarla como una carta temprana de Pablo, donde Pablo expone el tema del Evangelio, donde Pablo expone qué es lo que el Evangelio debería generar en nosotros, y a su vez donde Pablo confronta en amor a la gente, diciéndole, si tú has conocido la misericordia de Dios, ahora te toca a ti transformar tu forma de pensar por efecto de ese sacrificio. Estamos hablando nosotros de la carta a los romanos. El capítulo 12 a nosotros ya nos dejó establecido ese principio que puso Pablo allí, de que habiendo considerado las misericordias de Dios, ahora nosotros podemos presentar nuestra vida como un sacrificio a Dios. Todo lo que hacemos en la vida se convierte en adoración a Dios. Y aparte de eso, Pablo también establece en el mismo capítulo de que nuestras mentes tienen que ser transformadas y nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Todo esto después de haber entendido la misericordia de Dios para con nosotros. Si tú preguntas, ¿y dónde en Romanos explican las misericordias de Dios? Pues tú puedes leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y te toparás con toda la expresión de Pablo sobre qué es la misericordia de Dios hacia la humanidad.
Pero hoy vamos a leer un pasaje, quizás tú lo hayas leído y en ocasiones te haya causado algo de confusión, y es Romanos 14. Y quiero que me acompañes en esta lectura y puedas junto conmigo ir a los énfasis que hemos puesto en cada uno de estos versículos. Dice así Romanos 14 desde el verso 1 hasta el verso 23. Dice, reciban, o podríamos nosotros usar el término griego que expresa la palabra de acepten o abracen a. Aceptar quizás es mejor. Probablemente hayan habido problemas en la iglesia de Roma donde a muchas personas inmaduras en la fe, mucha gente les despreciaba. Entonces Pablo comienza y dice, no, eso no puede ser entre ustedes. Entre ustedes, acepten, abracen, reciban al que es débil en la fe. Pero ¿para qué yo voy a abrazar a un débil en la fe? Entonces si yo entendí mal las cartas apostólicas, voy a comenzar a usar los principios de Dios para aniquilarlo. Tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal, tú estás mal. Y ¿sabe? El punto no es tanto, porque le aseguro algo, por si acaso. La persona que está haciendo mal sabe que está haciendo mal. Su conciencia se lo dicta. Los efectos y las consecuencias de sus acciones se lo gritan. Ya lo sabe. Y Jesús, por si acaso, en el proceso que Él y los apóstoles nos dejaron registrados a nosotros en sus evangelios y en sus cartas, nos enseñan más bien cómo poder transformar aquello que está funcionando mal. Entonces, continuando con la lectura, ¿para qué yo acepto? ¿Para qué yo recibo a un débil en la fe? Es súper interesante. No entres en discusiones con ellos. No te pelees con ellos. De eso no se trata. Continuemos con la lectura. Dice, porque a algunos su fe les permite comer de todo. Y aquí hay un paréntesis muy interesante. Las comunidades cristianas formadas por judíos y formadas por gentiles en ocasiones llegaron a puntos de roce. ¿Por qué roce? Porque los judíos de raza seguían muchas de las costumbres litúrgicas de la ley de Moisés. Costumbres que decían, no comas chancho, no comas camarón, no comas ostras, tienes que guardar el día sábado, no puedes caminar tanto. Y ojo que habían tradiciones escritas por encima de la ley de Moisés. Entonces muchos de ellos aún guardaban todos estos principios. Y cuando a estos judíos cristianos les decían qué pensaban de los gentiles, entonces los gentiles aún tienen muchas cosas que arreglar, porque ellos no viven la piedad así como nosotros, los judíos de raza, las vivimos. ¿Se le hace conocido el panorama? Especialmente si usted es alguien que quizás tenga algunas décadas en el caminar cristiano y se topa con una persona nueva en la fe. Las respuestas siguen siendo las mismas. Aún le falta mucho por recorrer. Ese hermano no sabe todo lo que le espera. Terrible la forma en que se pinta el camino de la fe. Pero en todo caso, por eso nuestro apóstol Pablo aquí dice, hay algunos que su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Acuérdese de las leyes dietéticas. El que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Ahora, esto es súper interesante, especialmente en este tiempo de pandemia. Porque en este tiempo de pandemia, nadie ha ido a congregarse el día domingo. Y probablemente usted o nos está viendo hoy domingo o nos va a ver en otro día de la semana. ¿Y sabe algo? Cuando no habían estas restricciones, algo que en ocasiones marcaba la santidad de una persona o de una familia, es que esa persona o esa familia nunca faltaba un domingo a la iglesia. Y entonces, si un hermano cristiano salía el fin de semana y se iba a la playa con su familia
inmediatamente los que se quedaban en el auditorio de la iglesia decían: a ese hermano le falta mucho para establecer prioridades, porque pecaminosamente se ha ido a la playa. Es de reírse, pero la verdad es que Pablo trata con esos temas desde aquí. El que no come de todo no debe condenar al que lo hace, porque Dios lo ha aceptado. ¿Cuándo lo aceptó? Cuando esa persona creyó en Jesús. En ese momento Dios extendió sus brazos y lo agarró para nunca más dejarlo ir. Dios lo aceptó. ¿Quién soy yo para menospreciarlo? Continuamos con la lectura. ¿Quién eres tú? Y esta pregunta retórica podría ser una mezcla de todo. Tiene algo de ironía, tiene algo de sarcasmo, porque si la comenzamos a responder uno a uno, yo puedo preguntar también en este momento: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué tienes que te haga diferente o superior a los demás? ¿Sabes algo? Si eres alguien que ya tiene un buen tiempo en el Señor, eres una persona a quien Dios redimió del pecado que te estaba consumiendo y destruyendo desde adentro. Si es así, ¿qué te diferencia del resto? Si es así, ¿qué es distinto entre otra persona y tú? De allí la pregunta de Pablo: ¿quién eres tú? Y la podríamos responder, yo lo puedo responder desde este lugar. Yo soy alguien a quien Dios rescató. Un pecador tan lleno de defectos y debilidades igual que tú, y que sigo en este proceso, y que caminaré y me caeré y me equivocaré, y como decía el libro de los Proverbios, 7 veces caerá el justo, y esas 7 veces Dios lo levantará. Entonces, ya que hemos establecido un concepto de igualdad, llamémoslo así, ¿quién eres tú? Ya sabemos quién eres tú y quién soy yo. Entonces dice, que se mantenga en pie o que caiga, o más o menos el ser rechazado o el ser aceptado, no depende de ti, sino del asunto de su amo. Ahí, ojo, que Pablo está usando el término Señor en referencia a la dinámica de esclavitud que había en aquel entonces, la relación amos y esclavos. Continuemos. Dice, se mantendrá en pie porque el Señor, y ahora sí se refiere al Señor Jesús, a Dios propiamente, porque tiene poder para sostenerlo. Y ahí viene algo interesante. ¿Quién es el único que sostiene las vidas cristianas de todos nosotros, que nos decimos discípulos de Jesús? ¿Usted se la sostiene? Dios sostiene su vida, es lo que dice Pablo. Así que por lo tanto no hay superioridades tampoco desde esa perspectiva. Tiene el poder para sostenerlo. Hay quien considera que cada día, un día tiene más importancia que otro día. Pablo dijera, está bien, que piense así. Hay otro quien considera iguales todos los días. Si lo piensa así, está muy bien. Y fíjese nuestra parte final. Cada uno debe de estar firme en sus propias convicciones. Es decir, que si el domingo yo considero que a Dios le agrada que yo venga a la iglesia, ok, sea feliz. Y si la otra persona considera que irse el fin de semana, incluido el domingo, a la playa, compartir con su familia, porque dentro de los principios de Dios está el que tiene que invertir tiempo con su familia, eso también está bien. Por lo tanto, en ambos casos y en ambas situaciones, las cosas se están decidiendo por amor a Dios. Centremos ese punto ahorita. Sigamos leyendo. Dice el texto más adelante, el que le da importancia especial a cierto día, y esto es por si acaso por el problema del día de reposo, el día que se tiene que guardar, o qué día no se tiene que guardar. Ok. El que le da importancia especial al cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. ¿Y por qué? Lo demuestra dándole gracias. Y el que no come, para el Señor se abstiene. Es decir, su motivación viene de Dios, si quiere verlo así. Y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vivimos para nosotros mismos,
ni tampoco morimos para nosotros mismos. Y ahí hay un principio interesante que ya Pablo comienza a meter. ¿Para quién vivimos? ¿Vivo para mí? ¿Para mi propia satisfacción? ¿Para lo que a mí me conviene? ¿Para lo que yo quiero? ¿O para lo que en amor, y un amor correcto, para lo que en amor le hace bien a mi prójimo? Dejemos eso allí. Continuemos con la lectura. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o sea que muramos, ¿a quién le pertenecemos? Al Señor. Los que guardan y los que no guardan, por sus convicciones. Dice, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor, tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Eso es querigma. Tú entonces, más o menos, si Dios es el Señor de todos y Jesús sostiene la vida del que hace una cosa o del que hace otra cosa, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Piensa, dice Pablo, piensa de que en el día final todos tendremos que dar cuentas a Dios, o el tribunal de Dios que Pablo menciona aquí. Continúa, es porque está escrito, y ahí Pablo hace mención de un texto interesante del Antiguo Testamento. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es decir, en el día postrero, todos estaremos delante de Él sin distinción de si haya hecho una cosa u otra. Continúa Pablo. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas ¿de quién? De sí mismo delante de Dios. Ahora espérese. Por lo tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros y más bien, viene otro principio de este Romanos 14, propónganse no poner ni tropiezos ni obstáculos a ningún hermano. Oh, qué interesante sería si viviésemos la vida así, ¿verdad? Donde yo me voy a preocupar de no ser tropezadero para otra persona. Y ojo que ese era un tema muy importante para Jesús. El Señor Jesús había dicho de que si alguno hiciese caer a alguno de estos pequeños o de estos tiernos en la fe, mejor fuese que se suicide. Ahora, claro, nuestro texto no utiliza la palabra suicidio, pero la descripción de Jesús es mucho más pictórica. Le fuese mejor agarrar una piedra de molino que se la amarre en el cuello y que se tire en el mar. Vaya, así que para Jesús es cosa seria este tema que Pablo nos ha presentado en Romanos 14. Sigamos leyendo. Dice, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia, y esta es la parte interesante, ya estamos aterrizando en algo más práctico. Si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por el cual Cristo Jesús también murió. En una sola palabra, dice Pablo, en una sola frase, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no se trata ni de comida ni de bebida, sino de justicia, paz, alegría en el Espíritu de Dios. 3 elementos que deberían regir la forma en cómo yo discierno lo que acontece a mi alrededor y cómo yo trato a mi hermano a mi alrededor. Tengo que tratarlo con la justicia con la cual Dios me ha tratado a mí. Tengo que tratarlo y buscar la paz con la cual Dios me ha recibido a mí y me ha entregado a mí. Mi pasos dejo, mi pasos doy. ¿Se acuerda del texto? Y luego la alegría o el gozo. Las cosas cambiarían aún dentro de nuestras relaciones, dentro de la familia de la fe. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes, dice Pablo. Súper interesante esto, ¿no? Si nosotros buscamos esto, no juzgamos, no somos tropiezo, estamos allí para ayudar a nuestro hermano, ¿qué dice? Se sirve a Cristo, se agrada a Dios si hago eso. Y ahí viene la intención, ¿no? de ánimo para la iglesia. Ustedes esfuércense por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por estos temas, por estas nimiedades, por estas cosas tan simplonas a final de cuentas. No destruyas
la obra de Dios a causa de la comida, como las leyes rituales solían decir, y los cristianos judíos se aferraban de eso para definir que estaban agradando a Dios. No destruyas la obra de Dios a causa de esos temas. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. ¿Qué es esto? Continúe con la lectura. Así que la convicción que tengas tú al respecto de cualquiera de estos temas, manténla como algo entre tú y Dios. Tu experiencia como cristiano no es regla para otro. Tu acercamiento a Dios no es regla para nadie. Ese fue el proceso para ti, no para otro. Y no puedes juzgar a otro porque no estás siguiendo el proceso que fue contigo. Es así de sencillo. La convicción que tengas tú acerca de Dios, manténla como algo entre tú y Dios. Dichoso es aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, es decir, hace las cosas por si acaso. Hubo un sermón de eso y Andrés lo tuvo a su cargo. Le aviso de antemano, lo puede revisar. Dice, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Qué acontece con todos estos textos? Nosotros estamos al frente de un grupo de ideas básicas basadas en el amor. Y por favor, revísalas conmigo. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias convicciones. Entendemos dos principios: el Señor está con nosotros, el Señor nos ayuda y cada uno va a generar sus propias convicciones. Obvio, Dios está en el proceso de llamar la atención a tu corazón de lo que en ese momento Dios requiere de ti, que por lo general no es lo mismo, ni es en el mismo tiempo en que Dios se lo pedirá a tu hermano. Tienes que desarrollar tus propias convicciones. Otro punto interesante: ya que tienes una gran libertad dada por Cristo, aprende a usar tu libertad. Aprende a usar tu libertad donde, si tú ves que una conducta tuya puede afectar al corazón de otra persona, abstente. Lo lindo de la libertad es también la libertad de podernos limitar por amor a otra persona. Entonces, tenemos una gran libertad en cuanto a nuestro estilo de vida en Cristo, sí, usémoslo sabiamente. No juzguemos a otros basados en nuestras convicciones o percepciones individuales de cómo es la obra de Dios. No debemos colocar a los débiles en la fe o a personas tiernas en el Señor en situaciones donde sus conciencias van a ser violadas. Por ejemplo, tú armas una reunión y hay un hermano tuyo en la fe que salió de un contexto, qué sé yo, de alcohol, de drogas o de algo así. ¿Sabes qué? Por amor a ese hermano nuevo, no brindes alcohol en esa fiesta. Puedes tomar vino tú después en una parrillada con tu familia y tus amigos, pero por efecto de alguien tierno en la fe, es mejor abstenerse y no poner a los débiles en la fe en situaciones donde ellos mismos puedan tambalear. Debemos tener presente de que Pablo no está diciendo de que debemos vivir la vida a la vida loca, sin ninguna norma, porque ya hemos dejado muy claro de que existen principios del mundo y principios de Cristo. Y por lo tanto, una manera de hacer las cosas según el mundo y una manera de hacer las cosas según Cristo Jesús. ¿Cuál debería ser entonces nuestro objetivo? Conocer estos principios. Y eso es lo que hacemos. Desde que tú pisas Celebra o pisas nuestra iglesia en algún culto dominical o pisas un grupo de crecimiento o pisas un grupo de Antioquía, en cualquier evento dentro de la iglesia local, tú vas a conocer principios. Y en base a esos principios, tú y yo vamos a moldear conscientemente nuestras convicciones, nuestros estilos de vida. Y para ir terminando, debemos establecer, por si acaso, un poquito las distintas categorías que hay dentro de los niveles de madurez de los creyentes. Y quisiera revisar esto contigo, porque hay los que son débiles profesionales. ¿Quiénes son estos? ¿Los recién convertidos? No. Los débiles profesionales son los legalistas. Los que ven todo como sí o como no. Ir a la playa el día domingo, no. Ir a la iglesia el día domingo, sí. ¿No? Levantarse a las 5 de la mañana a orar, sí. Orar al mediodía, no. Para Pablo, estas personas son débiles profesionales en la fe. ¿Por qué? Porque han hecho del legalismo
la forma de vivir su vida. Estos serían la primera categoría. La segunda categoría, los que son genuinamente débiles. Y aquí estamos hablando de personas que recién conocen al Señor, que son tiernos, que recién se están desarrollando en los primeros principios, que recién se está afirmando el Evangelio en su corazón. Podríamos considerar aquí a los niños y a los adolescentes, que recién están conociendo lo que Dios quiere hacer con ellos. Yo debo de tener cuidado genuinamente de esta gente de aquí, los que son verdaderamente débiles en la fe. Otra categoría, los maduros que no participan de ciertas cosas. Ahora, estas personas pueden no participar de ciertas cosas, uno, porque ellos mismos no tienen libertad en cierta área particular. Probablemente los formaron así y así se quedaron. Tal cosa prohibido. ¿Por qué? Porque está prohibido y no hay conciencia. Otra, limitan su libertad para hacer algo, aunque tengan la libertad, porque algunas veces no es prudente ejercer esa libertad. Otra categoría son los inmaduros que participan de ciertas cosas. Estos hermanos no necesariamente son inmaduros en el sentido de que necesiten más conocimiento, pero su inmadurez se muestra en su falta de juicio al ejercer y proclamar su libertad. Es decir, no presentan las razones para presentar su libertad en Cristo. Llegan a ser paladines de la libertad, defienden la libertad en Cristo, tratan de hacer que otros participen en acciones que a ellos les permite su conciencia, pero no son sensibles al proceso que otro pueda estar atravesando. Y esto daña a la iglesia. Como el ejemplo de, yo tengo un hermano que salió de un contexto de alcohol y drogas y yo lo quiero forzar a brindar la copa conmigo. No se puede. Tengo que cuidar. Y los maduros que participan de ciertas cosas. Y estos creyentes, podríamos decir, son los creyentes que ya han entendido la doctrina bíblica de la libertad que tenemos en Cristo, que ya tienen muy claro el tema acerca de que yo no voy a hacer algo que a mi hermano le haga daño y que yo voy a limitar mi libertad por amor a alguien genuinamente débil en la fe. Podríamos decirlo así, llegar al numeral 5 es meta para usted y para mí. Ahora, esto es una breve presentación, porque llegar a dominar el tema que Pablo nos presenta en Romanos 14 va a ser un trabajo de toda la vida. Todos los elementos que hemos visto, el querigma, la enseñanza apostólica y entender este tema de cómo tratar a los débiles en la fe, deben de configurar una filosofía de vida como un discípulo de Cristo Jesús. No va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje de por vida. Es un proceso de transformación de por vida que hallará su máxima expresión cuando Cristo Jesús venga y seamos llevados juntos con Él y seamos glorificados en Él. Pero es necesario comenzar a tener una filosofía de vida, una vida que exprese lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que los apóstoles dejaron escrito, que tiene que ser la práctica de la iglesia, y un amor incondicional hacia mis hermanos, sabiendo manejar la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Tienes una filosofía de vida? Quizás es la primera vez que te enfrentas a esto. Te recomiendo algo. Acompáñanos y comienza a conocer cómo Cristo Jesús puede moldear tu filosofía de vida y por ende la manera en cómo vives. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar antes de despedirnos. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar al final de esta serie y nos has permitido entender y conocer estos elementos que son necesarios y saludables para la fe. Queremos pedirte desde nuestro corazón que afirme siempre el Evangelio en nosotros, que afirme siempre la enseñanza que tus apóstoles, tus enviados, dejaron registrados en las cartas para que nuestras vidas sean cambiadas por tu Espíritu y al mismo tiempo que coloques en nuestro corazón la preocupación de que nuestro hermano débil en la fe sea establecido y sea edificado y que no usemos nuestra libertad en Cristo para dañar y destruir la obra que tú has hecho en sus corazones. Bendícenos, Señor, y bendícenos para la serie que continuamos el próximo domingo y que tú nos lleves a través de tu palabra a conocer más de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén
Amén. Hasta la próxima. Nos vemos.